Mi nombre es Guadalupe Soledad Ramírez, y si has llegado hasta aquí, es porque quizá hayas oído un rumor, un susurro que viajó por los caminos de tierra de Jalisco, sobre la vieja viuda que desafió a la naturaleza y a la lógica. La historia de la abuela de 68 años, embarazada de quintillizos, cada uno de un padre diferente. Es una buena historia, ¿verdad? De esas que hacen que uno deje lo que está haciendo para escuchar. Antes de contarte cómo empezó de verdad esta loca historia y cómo se transformó en mi mayor arma, déjame pedirte algo. Si crees que la justicia puede tardar, pero no falla, y que las mujeres más silenciosas guardan las mayores tempestades, entonces suscríbete a este canal, porque mi historia, amigo mío, es la prueba de que el mayor giro de todos es el coraje que ni siquiera sabíamos que teníamos. Ahora, volvamos al polvo y al calor de Amatitán. Empiezo por el día que lo cambió todo. No el día en que se plantó la semilla de mi venganza, sino el día en que floreció, vistosa y espinosa como el cacto más resistente de mi jardín. Estaba sentada en la incómoda silla de madera de la oficina del delegado Morales, en Tequila. El aire olía a papel viejo y a café recalentado. El ventilador de techo giraba lentamente, perezoso, apenas empujando el aire caliente de un lado a otro. El delegado Morales, un hombre de unos 50 años, con un bigote poblado que escondía la boca, pero no el cansancio en sus ojos, me miraba con una mezcla de lástima e impaciencia. Me conocía de vista, como todo el mundo en la región. Era la viuda de Porfirio, la vieja del rancho de Agave. Para él, yo era solo una señora más con una queja menor, probablemente sobre unas gallinas robadas o una cerca rota. Pues bien, doña Guadalupe, dijo, ajustándose las gafas en la punta de la nariz. Dijo usted que era un asunto urgente, un asunto de honor. La palabra honor salió de su boca con un tono de quien ya lo ha oído todo y no cree en nada más. No respondí de inmediato. Abrí mi bolso de lona, ese que uso para ir al mercado, y saqué de dentro un sobre pardo. Mis manos, arrugadas y manchadas por el sol y la tierra, temblaban un poco, pero no era de miedo, era de anticipación. La misma sensación que tenía cuando veía las nubes de lluvia formándose en el horizonte después de una larga sequía. Deslicé el sobre por la mesa de madera oscura. Él lo tomó con desinterés, esperando encontrar una escritura de tierra o una notificación de deuda. Sus dedos gruesos abrieron la solapa y sacó el contenido. Eran 5 papeles. 5 análisis de laboratorio, con aquellos símbolos y números que la gente común no entiende, pero con una palabra bien grande, en negrita, que cualquiera en el mundo puede leer. Positivo. El delegado Morales frunció el ceño. Miró los papeles, luego a mí y de nuevo a los papeles. Una sonrisa de confusión apareció bajo su bigote. Doña Guadalupe, creo que ha habido un error. Estas son pruebas de embarazo. No hay ningún error, delegado, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Él se rió, una risa corta, sin humor. Con todo respeto, usted tiene... ¿cuántos años? 68, cumplidos en mayo. El silencio que siguió fue denso. El ventilador de techo parecía haberse detenido. Morales se quitó las gafas, las limpió en su camisa y se las volvió a poner, como si eso pudiera cambiar las palabras impresas en el papel. Eso no es posible, tartamudeó. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Por primera vez en ese día, lo miré directamente a los ojos. Delegado, esa ni siquiera es la parte más interesante de la historia. Abrí el bolso de nuevo y saqué otro sobre, este más grueso. Aquí, dije, empujándoselo. Están los nombres de los padres, de los 5. Abrió el segundo sobre. Sus ojos recorrieron la lista de nombres y, de repente, todo el color desapareció de su rostro. El aire de hastío profesional fue reemplazado por un shock puro y genuino. Me miró como si yo fuera un fantasma. Los nombres que leyó eran los de 3 de los hombres más poderosos y temidos de nuestra región. Hombres que él conocía muy bien. Ahora, dije, mi voz baja pero cortante como el filo de un machete. ¿Cree usted que tenemos un asunto de honor que discutir? No respondió. Solo continuó mirando los papeles, la boca ligeramente abierta bajo el bigote. Y yo, por primera vez en más de 40 años, sentí el poder de tener el silencio trabajando a mi favor. La tempestad había llegado. Para entender la tempestad, tienes que conocer la tierra seca que la precedió. Mi vida, hasta ese momento, no era una historia para contar. Era un camino de terracería, siempre igual, con las mismas piedras y los mismos baches. Nací y crecí en este mismo rancho,
un pedazo de tierra testarudo que mi madre decía que tenía más agave que suerte. El aire aquí tiene el olor dulce y terroso de la planta al cocerse en las destilerías vecinas, un perfume que se impregna en la piel y en el alma. Yo era una niña callada, de ojos grandes y oscuros, que prefería la compañía de las cabras y las flores del desierto a las muñecas de trapo. Mi madre, Carmen, era una mujer de pocas palabras y mucha fuerza. Ella me enseñó a leer las nubes, a saber cuándo vendría la lluvia, a identificar la mejor tierra para el maíz y a coser mis propios vestidos. Pero la lección más importante que me transmitió no vino en palabras, sino en su mirada resignada. La vida de una mujer por aquí era servir y aguantar. A los 17 años, me casé con Porfirio. No fue por amor, fue por conveniencia, un arreglo entre familias. Porfirio era camionero, un hombre grande, con una voz que parecía un trueno, y manos que podían romper un coco con la misma facilidad con la que podían ser crueles. Era 10 años mayor que yo, y ya cargaba el mundo sobre sus anchos hombros, y en su expresión siempre ceñuda. Los primeros años fueron una neblina de adaptación. Aprendí a cocinar como a él le gustaba, a mantener la casa impecable para sus raras vueltas a casa, y sobre todo, a permanecer en silencio. A Porfirio no le gustaban las preguntas, no le gustaban las opiniones. Veía el mundo en blanco y negro. Lo que él decía era la ley, y lo que yo sentía era irrelevante. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Elena. Ellos fueron mi sol en días nublados. Por ellos, soportaba las largas ausencias de Porfirio, que a menudo se extendían por semanas, y las presencias aún más largas, marcadas por el olor a alcohol y por un desprecio velado que tenía por todo lo que era mío, mi jardín, mis bordados, mi fe. Él veía la delicadeza como una debilidad. Él nunca me agredió físicamente, no de la manera que deja marcas visibles. Su violencia era más sutil, más corrosiva. Era la forma en que miraba mi plato de comida y decía que estaba engordando. Era como menospreciaba mis preocupaciones por los niños, llamándolas tonterías de mujer. Era el silencio pesado que imponía por días cuando algo lo contrariaba, un castigo que me hacía sentir invisible dentro de mi propia casa. Y estaban las traiciones. Yo sabía de ellas. Todo el pueblo lo sabía. Las mujeres cuchicheaban en el mercado. Los hombres le daban palmaditas cómplices en la espalda en el bar. Él tenía otras familias, otras vidas esparcidas por las carreteras que recorría. Yo era solo el puerto seguro, la certeza de que habría ropa lavada y comida caliente cuando decidiera volver. Y yo, por miedo, por dependencia, por la vergüenza que me enseñaron a cargar, nunca dije una palabra. Me tragaba la humillación junto con los frijoles, y se convertía en parte de mí. Mateo creció, y se convirtió en un buen hombre, pero distante. Se casó y se fue a vivir a la Ciudad de México, como si quisiera poner el máximo asfalto posible entre él y los recuerdos de esta casa. Elena, mi dulce Elena, se casó con un agricultor del pueblo vecino y tuvo a mi única nieta, Sofía. Venía a visitarme siempre que podía, trayendo un poco de luz a mi rutina gris. Cuando Porfirio murió, hace 2 años, de un infarto fulminante en la cabina de su camión, no sentí tristeza, no sentí alivio. Lo que sentí fue un vacío ensordecedor. El ruido constante de su presencia opresiva, incluso cuando estaba ausente, fue reemplazado por un silencio que resonaba en cada habitación. Durante 42 años, mi vida giró en torno a él, a sus horarios, a sus humores, a sus reglas, y de repente se había ido. Tenía 66 años, viuda, y por primera vez en mi vida estaba sola. El rancho, que antes parecía una prisión, ahora era solo un lugar grande y vacío. Las deudas que Porfirio dejó eran mayores de lo que imaginaba. Había hipotecado parte de la tierra sin decírmelo. La mujer que el polvo de Jalisco había escondido durante décadas ahora tenía que enfrentar el sol de frente, sola, y era un sol mucho más fuerte e implacable de lo que recordaba. La soledad de una viuda en un lugar como este es un olor. Es como el olor a carroña para los cuervos. Y no tardaron en aparecer. 3, en particular. Hombres que siempre habían estado al margen de mi vida, pero que, con la muerte de Porfirio, de repente se sintieron con el derecho de cruzar la cerca de mi propiedad y de mi paz. El primero era Rodolfo Vega, dueño de El Agave de Oro, la destilería más grande de la región. Un hombre de mediana edad, siempre impecablemente vestido con camisas blancas y botas de cuero de avestruz. Tenía una sonrisa grasienta y una forma de hablar que era a la vez melosa y amenazante.
Porfirio le debía dinero, un hecho que Rodolfo se aseguró de recordarme en la primera semana después del entierro. Llegó en su camioneta negra reluciente, que parecía un insulto al polvo de mi camino. Se detuvo frente a mi casa, no en el portón, sino casi en el porche, como si ya fuera el dueño del lugar. «Lupita, mi más sentido pésame», dijo, quitándose el sombrero de fieltro. El gesto era de respeto, pero sus ojos decían lo contrario. Medían la casa, la tierra, el campo de agave, calculando el valor de todo. Porfirio era un buen hombre, pero un pésimo administrador. Me dejó una deuda considerable. Le ofrecí un vaso de agua. Era lo que la buena educación mandaba. «Sé que no tienes cómo pagar, Guadalupe», continuó, ignorando el agua, «pero soy un hombre razonable. Puedo quedarme con la parte sur de tu rancho, la que linda con mi propiedad. Perdonamos la deuda y tú te quedas con la casa y el resto. Es un buen trato». La parte sur era la más fértil, donde el agave crecía más fuerte. Era el corazón del rancho. Sin ella, el resto de la tierra no valía casi nada. Era una oferta de buitre, disfrazada de generosidad. «Voy a pensarlo, don Rodolfo», respondí, manteniendo la voz tranquila. «No lo pienses mucho», dijo, y su sonrisa se ensanchó. «Oportunidades como esta no duran para siempre». El segundo cuervo era Gilberto Mendoza. No tenía la riqueza de Rodolfo, pero tenía un poder diferente. Era el gerente de arrendamientos de la cooperativa local, un hombre delgado, con ojos pequeños y astutos, que parecía estar siempre olfateando una ventaja. Él controlaba quién conseguía los mejores contratos para vender la cosecha, quién recibía los mejores precios. Gilberto comenzó a aparecer con excusas tontas. Una llanta ponchada cerca de mi portón, un atajo que necesitaba tomar por mi tierra. Traía frutas, quesos, pequeñas gentilezas que eran como cebos. «Doña Lupita, usted sola, cuidando de todo esto, es mucho peso para una mujer», decía, meneando la cabeza con falsa compasión. «Si necesita ayuda con la próxima cosecha, hable conmigo. Le consigo unos hombres de confianza, y puedo conseguirle un precio especial, por su zafra, solo entre nosotros». Yo sabía lo que ese precio especial significaba. Significaba que él se llevaría una buena tajada, y yo recibiría migajas. Y sabía qué tipo de confianza esperaba a cambio. Su mirada se demoraba un poco demasiado. Sus manos rozaban las mías accidentalmente, cuando me entregaba algo. Era una presión silenciosa, asquerosa. El tercero, y quizá el peor, era Antonio, pero todos lo llamaban Toño, hijo de un ranchero vecino, un muchacho de 30 y tantos años que se creía el rey del lugar, guapo, con una sonrisa arrogante y la certeza de que el mundo le pertenecía. Pasaba a caballo por mi cerca, disminuyendo la velocidad, observándome cuidar el jardín o reparar la cerca. Toño no era sutil como los otros. Era directo, grosero. «¿Qué hubo, tía? ¿El viejo se fue y la dejó sola en este fin del mundo?», gritaba desde su caballo. «Una mujer bonita como usted no debería estar sola. Si le hace falta un hombre para, deservar el campo, no más llámeme». Se reía, esperando que me sintiera halagada o intimidada. Al principio lo ignoraba, fingía que no lo oía, pero se volvió más insistente. Dejaba regalos en mi portón, una botella de tequila barato, una flor robada de algún jardín. Eran gestos que no contenían amabilidad, solo la marcación de territorio de un depredador. Ellos tres, cada uno a su manera, comenzaron a tejer una telaraña a mi alrededor. Rodolfo con la presión financiera, Gilberto con la manipulación profesional y Toño con el acoso descarado. Me veían como una fruta madura, lista para caer. Una viuda anciana, sola, sin un hombre que la protegiera. En sus mentes, yo ya era una propiedad vacante, esperando un nuevo dueño. No podían estar más equivocados. Subestimaron la dureza de la tierra de la que estaba hecha. No sabían que, bajo el polvo de décadas de silencio, había una roca que aún no se había roto. Durante meses, bailé esta danza peligrosa con los tres, una danza de excusas, de evasivas, de sonrisas forzadas. Le decía a Rodolfo que necesitaba hablar con mis hijos antes de decidir sobre la tierra. Le decía a Gilberto que la cosecha aún estaba lejos y que ya encontraría la forma. Con Toño, simplemente me encerraba en casa hasta que se cansara y se fuera. Era agotador. Era como tratar de mantener 3 platos girando al mismo tiempo, sabiendo que, en cualquier momento, uno de ellos podría caer y hacerse añicos. Mi nieta, Sofía, se daba cuenta de mi angustia. Estaba en el último año de la Facultad de Derecho en la capital, y venía los fines de semana.
una muchacha inteligente, de espíritu fuerte, con un fuego en los ojos que me recordaba a mi madre antes de su matrimonio. «Abuela, esos hombres la están acosando», me dijo un día, mientras me ayudaba a remendar una cerca. «Usted no tiene por qué aguantar esto. Podemos denunciarlos», negué con la cabeza. «¿Denunciar a quién, mi hija?» «A Rodolfo Vega. Es dueño de medio pueblo. ¿A Gilberto Mendoza? Tiene a todos los agricultores en su mano. ¿Y a Toño? Su padre es compadre del alcalde. Nadie me va a creer. Van a decir que soy una vieja loca y amargada». «Eso no es justo», protestó, golpeando el poste de la cerca con el martillo con fuerza. «La vida rara vez es justa, Sophie. Uno aprende a ser fuerte, no justo». La situación llegó a su punto de ebullición durante la faena anual de la cosecha de agave, a finales de agosto. Es una tradición en nuestra región. Varias familias se juntan para ayudar a un rancho a cosechar las piñas, las cabezas de agave, y a cambio, el dueño ofrece una gran fiesta con comida, música y, por supuesto, mucho tequila. Era mi turno, y aunque había pensado en no hacerlo, sería una señal de debilidad, una invitación para que los cuervos atacaran con más fuerza. Así que anuncié la faena. El día empezó bien. El sol era fuerte, pero una brisa suave soplaba desde los cerros. Hombres y mujeres trabajaban en el campo, sus coas, las herramientas de hoja redonda, cortando las pencas puntiagudas del agave con una pericia impresionante. Había un espíritu de comunidad en el aire, un recordatorio de los viejos tiempos. Pero, al atardecer, cuando el trabajo estaba casi terminado y la gente comenzaba a reunirse cerca de la casa para la fiesta, los tres aparecieron, juntos. Era obvio que se habían puesto de acuerdo. Caminaron hacia mí, que estaba supervisando el conteo de las piñas apiladas. Rodolfo tenía su sonrisa de tiburón, Gilberto su mirada calculadora, y Toño su aire de burla. «Buena cosecha, Guadalupe», dijo Rodolfo, lo suficientemente alto para que todos alrededor oyeran. «Una lástima que gran parte de ella ya sea mía, para saldar las deudas del difunto». Un murmullo recorrió el grupo de trabajadores. La gente bajó la vista, avergonzada. Gilberto añadió, con su falsa solicitud: «No se preocupe, doña Lupita. Ya conseguí un comprador. El precio no es de los mejores, ya sabe cómo es el mercado. Pero es mejor que nada, ¿no? Al menos no se le pudre todo ese agave». Le guiñó un ojo a algunos de los hombres, que desviaron la mirada. La humillación era pública, calculada. Me estaban despojando de mi autoridad, de mi trabajo, frente a todos mis vecinos. Sentí mi rostro arder, pero me mantuve firme. Entonces, Toño dio el golpe final. Se acercó, tambaleándose un poco, el olor a alcohol emanando de él en oleadas. Tomó una de las botellas de tequila que yo había separado para la fiesta y la levantó. «¡Un brindis!», gritó, llamando la atención de todos. «Por la nueva patrona de la región. Bueno, por los nuevos patrones, porque tal como van las cosas, doña Lupita va a necesitar muchos amigos que la ayuden a cuidar de todo esto, y nosotros estamos aquí para ayudar. ¿Verdad, muchachos?». Miró a Rodolfo y a Gilberto, y los tres se rieron, una risa fea, llena de malicia y poder. Nadie más se rió. El silencio que se instaló fue pesado, cargado de vergüenza. Mi vergüenza, la vergüenza de todos los presentes, que veían aquello y no decían nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, o tal vez algo se solidificó. La paciencia, la resignación, la mujer que bajaba la cabeza, todo eso se convirtió en polvo. Lo que quedó fue una rabia fría y cristalina, una rabia que no era caliente y explosiva, sino tranquila y enfocada. No dije una palabra, simplemente me di la vuelta y entré en casa, dejando atrás los cuchicheos, las miradas de lástima y la risa triunfante de los tres hombres. Creían que habían ganado, creían que me habían quebrado. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora de mi abuela, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, y por primera vez no estaba pensando en cómo sobrevivir, estaba planeando cómo luchar. ¿Querían tratarme como tierra sin dueño? Pues bien, iban a descubrir que esta tierra tenía espinas y veneno. La rabia, por sí sola, no mueve montañas, necesita un plan, y mi plan comenzó a tomar forma de una manera inesperada, viniendo de donde menos lo esperaba, de la televisión. Unos días después de la faena, mi nieta Sofía vino a pasar la semana conmigo. Me encontró más silenciosa de lo normal. Sabía que el incidente en la cosecha me había herido profundamente. Intentó, una vez más, convencerme de buscar a las autoridades. «Abuela, lo que hicieron fue humillación pública.
Eso es un delito. Podemos demandarlos por daños morales, decía, con la pasión de una estudiante de derecho que todavía cree en la pureza de la ley. ¿Y cuál sería la prueba, Sophie? La palabra de una vieja contra la de 3 hombres ricos e influyentes. Quienes estaban allí tendrán miedo de testificar. Dirán que entendí mal, que era una broma. Ella suspiró, frustrada. Tiene que haber una forma. Esa noche, estábamos en la sala, viendo una de esas telenovelas dramáticas que pasan en la televisión. La trama era absurda, como siempre. La protagonista, una muchacha pobre e ingenua, había sido engañada por el villano rico, que la embarazó y la abandonó. Ahora, ella usaba al hijo como prueba del mal que él le había hecho, buscando justicia y venganza. Yo veía la escena con medio ojo, más concentrada en mis propios pensamientos. Pero entonces, la villana de la novela, la madre del canalla, dijo una frase que me golpeó como un rayo. Un hijo es una cadena. Es la única prueba que ata a un hombre a una mujer para siempre, lo quiera él o no. Una cadena, una prueba. Miré la pantalla, el vientre falso de la actriz, el drama exagerado. Era ridículo, pero la idea no lo era. ¿Qué era lo que más temían esos hombres? Perder el control, perder la reputación. Eran hombres de familia, con esposas, hijos, una imagen que cuidar en la comunidad. Rodolfo era un católico devoto frente a los demás. Gilberto era tesorero de la iglesia. El padre de Toño era uno de los hombres más respetados de la región. El honor, para ellos, era un bien precioso, una herramienta de poder. ¿Y si pudiera amenazar ese honor de la forma más fundamental posible? ¿Y si pudiera crear una prueba que no pudieran ignorar? Una prueba biológica, innegable. La idea era tan absurda, tan loca, que casi me reí. Yo, Guadalupe Soledad Ramírez, a los 68 años, embarazada. Era lo más imposible del mundo, y era exactamente por eso que podría funcionar. Nadie lo creería, pero la duda, la semilla de la duda, una vez plantada, podría crecer y convertirse en un árbol venenoso, destruyendo el bosque de mentiras que habían construido a su alrededor. Sophie, dije de repente, apagando la televisión. Tú entiendes de tecnología, ¿verdad? De internet, esas cosas. Me miró, sorprendida por mi cambio de humor. Sí, abuela, ¿por qué? ¿Es posible comprar cosas por internet? ¿Cosas que no se encuentran por aquí? Claro, prácticamente cualquier cosa. Ropa, electrónicos, libros y... ¿análisis médicos? ¿Pruebas de embarazo falsas, por ejemplo? Sofía me miró fijamente, sus ojos abriéndose de par en par. Abrió la boca para decir algo, probablemente que me estaba volviendo loca, pero entonces se detuvo. Vio la expresión en mi rostro. No era locura, era determinación. Empezó a entender. Una pequeña sonrisa, mezcla de shock y admiración, apareció en sus labios. Abuela, ¿qué está planeando? No respondí con palabras. Solo miré el vientre de la actriz en la pantalla congelada del televisor, y luego mi propio vientre, cubierto por el delantal de flores. Allí, en esa sala oscura, con olor a lavanda y a polvo, se plantó la semilla de la idea más loca de mi vida. No solo iba a luchar contra ellos, iba a crear una historia tan increíble, tan escandalosa, que nadie podría ignorar. Iba a darles un hijo, mejor aún, iba a darles 5. Un plan tan audaz necesitaba ser construido con el cuidado de un artesano. Cada pieza, cada detalle, tenía que ser perfecto. La más mínima grieta podría hacer que todo se derrumbara. Sofía, después del shock inicial, se convirtió en mi principal aliada, mi general en esta guerra silenciosa. «Abuela, esto es genial y completamente demente», dijo riendo, mientras investigaba en su laptop en mi cocina. «Pruebas de embarazo falsas que siempre dan positivo. Hay varios sitios que las venden como broma. No es una broma, Sophie. Es un arma», corregí. «Necesitamos 5». ¿5? ¿Por qué 5? 1 para cada... No, hagamos la historia aún mejor. Quintillizos, un milagro, un escándalo bíblico. Así, nadie se centrará en la imposibilidad de mi edad, sino en lo absurdo del número. A la gente le encanta una buena exageración. Sofía meneó la cabeza, maravillada con mi lógica. De acuerdo, quintillizos. ¿Y los padres? ¿Cómo vamos a vincularlos a esto? Ahí es donde entra la segunda parte del plan, dije. No podemos simplemente acusarlos. Necesitamos un contexto. Necesitamos que el pueblo crea que algo sucedió. En los días siguientes, mi rutina cambió.
Continué cuidando el rancho, pero con un nuevo propósito. Comencé a esparcir las semillas de mi historia, no con palabras, sino con acciones. Primero, empecé a mostrar síntomas. Cuando iba al mercado del pueblo, caminaba más despacio. Pedía ayuda para cargar las bolsas, algo que mi orgullo nunca me había permitido. Me detenía en medio de la calle, llevándome la mano a la cabeza, fingiendo un mareo. Doña Elodia, la reina del chisme local, dueña de la tienda de abarrotes, fue la primera en morder el anzuelo. ¿Está todo bien, Lupita? Se la ve pálida, preguntó, con sus ojos curiosos examinándome. Es solo el calor, Elodia, y ando con unas náuseas. Debe ser algo que comí. La semilla estaba plantada. Después, me enfoqué en mis objetivos. Conocía sus hábitos. Rodolfo iba a misa todos los domingos, a las 10. Empecé a ir también, sentándome unas filas detrás de él. Durante la misa, emitía suspiros cansados. Una vez, fingí un malestar y salí apresuradamente, asegurándome de que él y su esposa me vieran. Con Gilberto, el encuentro fue en la cooperativa. Fui a llevar unos documentos, y mientras esperaba, fingí una debilidad repentina en la sala de espera. Él vino a ayudarme, muy solícito. Doña Lupita, necesita cuidarse mejor, dijo, con su voz untuosa. Lo miré, con los ojos llorosos, cebolla en el pañuelo, un truco que aprendí de mi madre para momentos dramáticos, y dije, desde aquel día en la faena, no me he sentido la misma, don Gilberto. Aquel susto, aquella falta de respeto, me afectó mucho. Lo vi palidecer un poco. La culpa, aunque pequeña, es un arma poderosa. Con Toño fue más fácil. Seguía pasando a caballo. Un día, yo estaba en el jardín, y cuando lo vi acercarse, fingí desmayarme cerca de mis rosales. Se desmontó, preocupado, quizá con miedo de que me hubiera muerto, y la culpa recayera sobre él. Tía, ¿está bien? Abrí los ojos lentamente. Toño, fue solo un mareo. Me ha estado pasando mucho últimamente. A cada uno de ellos le di una pequeña pieza del rompecabezas, una sugerencia de fragilidad, una vulnerabilidad que no esperaban. Ellos, que me veían como una roca, ahora me veían como un cristal a punto de romperse, y eso los incomodaba. Mientras tanto, Sofía hacía su parte. Con una grabadora minúscula, disfrazada de broche, que compró en línea, empecé a registrar mis interacciones con ellos. Cuando Rodolfo vino a presionarme de nuevo sobre la tierra, grabé su voz amenazante. Cuando Gilberto me ofreció ayuda a cambio de favores, grabé sus insinuaciones. Cuando Toño hizo otro de sus comentarios groseros, grabé sus palabras exactas. La fortaleza de mentiras se estaba erigiendo, ladrillo por ladrillo. Las pruebas falsas llegaron por correo en una caja discreta. Las guardé como si fueran joyas. La grabadora contenía horas de pruebas. El pueblo ya cuchicheaba sobre mi frágil salud. El paso final era el más difícil, la consulta médica. Necesitaba un documento, algo oficial. Pedí una cita con el doctor Benítez, el médico general del pueblo, un señor al borde de la jubilación, con la vista ya no muy buena. Me quejé de mis síntomas: náuseas, mareos, cansancio. Me tomó la presión. Escuchó mi corazón. Probablemente es la menopausia tardía o estrés Guadalupe, dijo, con bonomía. Pero doctor, dije, con voz temblorosa, me hice una prueba de farmacia y dio positivo. Casi se atragantó. Imposible. Traje el resultado, dije, entregándole una de las pruebas falsas que Sofía había comprado. Miró el pequeño objeto de plástico, entrecerrando los ojos. Vio las 2 rayas de color rosa. Se quedó sin palabras. Pidió un análisis de sangre, claro. Sabía que eso pasaría. Le di las gracias. Tomé la orden y salí. No me haría el análisis de sangre, obviamente, pero la semilla de la duda profesional estaba plantada, y el doctor Benítez, como esperaba, no era de los que guardan secretos. En un pueblo pequeño, el consultorio médico es casi un confesionario con puerta giratoria. La historia estaba lista. Las pruebas, fabricadas o reales, estaban reunidas. El pueblo estaba preparado. Ahora, solo necesitaba elegir el momento adecuado para detonar la bomba. No necesité hacer nada. Como predije, el doctor Benítez, impactado por la posibilidad, se lo comentó a su enfermera, quien se lo comentó a su hermana, que cantaba en el coro de la iglesia. Al sábado siguiente, la historia del embarazo de doña Lupita, la viuda de Porfirio, ya era el tema principal en el mercado del pueblo. Al principio, se trataba como una broma, un absurdo. Imagínate, a los 68 años, pobrecita.
Debe estar senil. Pero el chisme, como una mala hierba, tiene raíces fuertes. Doña Elodia, la de la tienda, ató cabos. Mis mareos, mis náuseas, mi palidez. Bien noté yo que andaba rara, le decía a quien quisiera oír, inflando su propia importancia como la primera en notar el milagro. La historia cobró vida propia. Algunos decían que era un milagro de verdad, una señal divina. Otros, más escépticos, decían que estaba enferma, con algún tumor que alteraba mis hormonas. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a preguntarme directamente. Me observaban desde lejos, cuchicheando, señalando. Me convertí en una atracción. Yo, por mi parte, representaba mi papel a la perfección. Empecé a usar vestidos más holgados, a caminar con más cuidado. Puse un cojín delgado bajo mi blusa, para crear un volumen casi imperceptible, lo suficiente para alimentar la fértil imaginación de mis vecinos. La reacción de mis 3 verdugos fue exactamente como esperaba, dividida en fases. La primera fase fue la negación y la burla. Toño fue el primero en venir a hablar conmigo, o mejor dicho, a gritar desde su caballo. «Oiga, tía, me enteré de la novedad. Dicen que me va a dar un primito. ¿Es un milagro o anduvo bebiendo del tequila equivocado?» Se reía, encontrando graciosa la locura de la vieja. Yo solo lo miré con una expresión de dolor y cansancio, y entré en casa. Mi silencio lo desarmó. La broma perdió su gracia cuando no hubo reacción. La segunda fase fue la inquietud. La historia no moría. Al contrario, ganaba fuerza. Rodolfo y Gilberto, más inteligentes y cautelosos, comenzaron a ponerse nerviosos. Me veían en el pueblo y desviaban el camino. Sus sonrisas forzadas desaparecieron, reemplazadas por miradas desconfiadas. Recordaban mis palabras, mis malestares después de la faena. La semilla de culpa que había plantado comenzaba a germinar en sus mentes. Y si, de alguna manera, fueran culpables de mi condición. La tercera y decisiva fase fue el pánico. Y fue desencadenada por Sofía. Mi nieta, con su mente estratégica, tuvo una idea brillante. Creó un perfil anónimo en una red social popular y publicó la historia, sin citar nombres, claro. Solo, mujer de 68 años, de un pequeño pueblo de Jalisco, descubre milagroso embarazo de quintillizos tras sufrir acoso de hombres poderosos locales. La publicación se viralizó. Periódicos de la capital llamaron al ayuntamiento de Tequila, queriendo saber más sobre el milagro de Jalisco. Un equipo de televisión de Guadalajara manifestó interés en venir al pueblo. El pequeño fuego de hoguera local se había transformado en un incendio forestal. Fue entonces cuando el pánico se instaló. Rodolfo, Gilberto y Toño ya no eran solo los fanfarrones de un pueblo pequeño, estaban bajo un reflector que no podían controlar. Sabían lo que habían hecho, sabían de las presiones, las amenazas, el acoso. Y ahora, la historia de un embarazo bizarro estaba inextricablemente ligada a ellos en la mente del público. La narrativa ya no era sobre una vieja loca, era sobre 3 agresores y su víctima, que ahora cargaba una consecuencia milagrosa. Rodolfo fue el primero en buscarme, esta vez sin su camioneta reluciente. Vino a pie, al anochecer, como un ladrón. «Guadalupe, necesitamos hablar», dijo, con voz baja y urgente. La sonrisa grasienta había desaparecido. «Esta historia, esta locura, se está saliendo de control. La gente está atando cabos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que perdone la deuda de Porfirio? La perdono. Solo haz que esta historia desaparezca». Lo miré, sintiendo una ola de poder que nunca había experimentado. «No sé de qué está hablando don Rodolfo. Es un momento delicado para mí. Necesito paz». Le cerré la puerta en la cara de un hombre que, por primera vez, tenía miedo. Miedo de mí. La noticia ya no era un rumor. Era un hecho en la mente de todos. Y yo, la viuda invisible, era ahora el centro de todo. El vientre que apenas disimulaba con un cojín cargaba más que 5 bebés imaginarios. Cargaba el peso de la reputación, el honor y el futuro de 3 hombres que pensaban que podían pisotearme sin consecuencias. Vivir una mentira es como cuidar un jardín. Requiere atención diaria, riego constante y la eliminación cuidadosa de cualquier mala hierba de la duda. Me convertí en la mejor actriz que Jalisco había visto jamás. Mi vida se transformó en un escenario, y cada interacción en una escena cuidadosamente ensayada. Por la mañana, me obligaba a comer solo galletas saladas para poder quejarme de las náuseas matutinas con sinceridad en la voz.
Empecé a investigar sobre embarazos múltiples en libros que Sofía me traía de la capital. Aprendí sobre los antojos extraños, los dolores de espalda, la falta de aire. Incorporé cada síntoma a mi repertorio. Un día, en la carnicería, suspiré fuerte y le dije al carnicero: «Ay, don Carlos, deme un trozo de hígado, por favor. Nunca en mi vida me ha gustado, pero ahora tengo un antojo incontrolable». La historia de mi antojo de hígado se extendió por el pueblo antes de que llegara a casa. Mi casa, antes un refugio de soledad, se convirtió en parte del escenario. Recibí visitas de mujeres de la iglesia, trayendo tés y consejos. Las recibía en mi mecedora, con una manta sobre las piernas, incluso con el calor. Agradecía con voz débil, aceptaba sus oraciones y dejaba que vieran los libros sobre cuidados de bebés que dejaba descuidadamente sobre la mesita. Sofía era mi directora de escena. Me ayudaba a ajustar el cojín bajo el vestido, asegurando que el crecimiento de mi vientre fuera gradual y creíble. «Un poco más arriba, abuela. Así parece más natural», decía, riendo. «Serías una gran actriz de telenovela». La vida es la mayor de las telenovelas, mi hija, y en esta yo escribo el guión. El mayor desafío era mantener la mentira ante la creciente presión. Gilberto Mendoza intentó un enfoque diferente al de Rodolfo. Apeló al chantaje emocional. Me esperó a la salida de la iglesia, con una expresión de falsa preocupación. «Doña Lupita, sé que ha pasado por mucho. Y yo, admito que tal vez no fuimos los más delicados aquel día en la faena. Si está haciendo esto para asustarnos, para vengarse, lo entiendo. Pero esto ha ido demasiado lejos. Piense en su reputación. La van a llamar loca. Era un intento astuto de hacerme dudar de mí misma, de pintarme como la villana». Lo miré, mis ojos llenándose de lágrimas. Esta vez, lágrimas de rabia genuina, disfrazadas de dolor. «¿Cómo se atreve, don Gilberto? ¿Cree que yo inventaría algo así? ¿Un milagro de Dios? ¿Me está acusando de blasfemia?» Usé la fe, el arma que tanto blandían en público contra ellos. Gilberto retrocedió, impactado. No esperaba esa reacción. En nuestra comunidad, acusar a alguien de blasfemia era algo serio. Balbuceó una disculpa y se alejó rápidamente. Toño, por otro lado, era un animal acorralado. Su arrogancia se transformó en miedo puro. Dejó de pasar a caballo. Un día, lo encontré esperándome en el portón del rancho. No estaba borracho, estaba pálido, y sus ojos estaban desorbitados. «Mire, tía, doña Lupita, sé que fui un idiota. Dije muchas tonterías, pero yo nunca, se lo juro por mi madre, la toqué. Esta historia, mi padre me va a matar, me va a desheredar. Por favor, diga que no es mío. Dígale a todo el mundo que no tengo nada que ver con esto». Era la primera vez que lo veía sin su máscara de macho. Era solo un niño asustado, pero no sentí lástima. Recordé la humillación, la risa, el desprecio. «Yo no estoy diciendo nada, Toño», respondí, con voz tranquila. «Son los otros los que están hablando, y no puedo controlar la boca del pueblo. Ahora, si me permite, necesito descansar. El embarazo me ha dejado muy cansada». Cada confrontación me fortalecía. Veía el miedo en sus ojos, la forma en que su certeza y poder se deshacían ante mi vientre de cojín y mi actuación impecable. Ellos, que siempre tuvieron el control, lo estaban perdiendo ante la historia más increíble que alguien pudiera concebir. El clímax de mi actuación llegó con el ultrasonido. Sofía, usando sus habilidades con programas de edición de imágenes, tomó una ecografía de quintillizos de Internet y, cuidadosamente, insertó mi nombre y el del doctor Benítez en el encabezado. Era una falsificación perfecta. Con el papel en mano, fui a la farmacia a comprar vitaminas prenatales. Olvidé el papel en el mostrador. El farmacéutico, un hombre curioso, obviamente lo miró. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. En menos de una hora, todo el pueblo no solo creía en mi embarazo, sino que también tenía la confirmación de que eran 5. El milagro ahora tenía una imagen granulada en blanco y negro, de 5 pequeñas manchas que, en la imaginación del pueblo, eran los hijos de Guadalupe y, tal vez, los herederos no deseados de Rodolfo, Gilberto y Toño. La obra estaba montada. Solo faltaba el acto final. Ninguna guerra se gana solo. Y, aunque Sofía era mi fiel escudera, comencé a encontrar apoyo en lugares que nunca imaginé. Mi ejército silencioso comenzó a formarse, compuesto principalmente por mujeres que, como yo, habían pasado la vida tragando sapos y bajando la cabeza. La primera fue doña Elodia, de la tienda de abarrotes.
La reina del chisme, que antes difundía la historia por puro entretenimiento, ahora se había convertido en mi más feroz defensora. Vio cómo las esposas de Rodolfo y Gilberto, y la madre de Toño, comenzaron a tratarme con hostilidad, lanzándome miradas de odio en la calle. Un día, la esposa de Rodolfo, una mujer alta y orgullosa llamada Beatriz, entró en la tienda mientras yo estaba allí. Me ignoró por completo, pero le dijo a Elodia en voz alta: «Hay gente que ha perdido la vergüenza, inventando enfermedades y milagros para extorsionar a hombres de bien». Antes de que pudiera reaccionar, Elodia se plantó frente a su mostrador, una matrona defendiendo su territorio. Pues yo creo que vergüenza debería tener quien pasa años cerrando los ojos a las sinvergüenzadas de su marido, Beatriz. Lupita es una mujer honrada. Si Dios le mandó esta bendición, ¿quiénes somos nosotras para dudar? Y si el saco te queda, quizás sea hora de que tengas una conversación seria en casa, en lugar de ofender a quien no te ha hecho ningún mal. Beatriz se puso morada de rabia y salió de la tienda dando un portazo. Ese día, Elodia me regaló 1 kilo de frijoles. «Es para darles fuerza a esos niños», dijo con un guiño. Ella no sabía de la mentira, pero entendía la verdad detrás de ella. Entendía la lucha. Otras mujeres siguieron el ejemplo. Eran pequeños gestos. Una vecina dejaba una canasta de verduras en mi puerta. Otra me ofrecía llevarme al pueblo. Formaron un círculo de protección a mi alrededor. Veían en mí no a una loca, sino a una de ellas, que de alguna forma inexplicable estaba contraatacando. Mi lucha, aunque basada en una fantasía, se convirtió en un símbolo para sus propias batallas silenciosas. Mi hijo, Mateo, que vivía en la capital, me llamó, preocupado. «Mamá, ¿qué es esa historia que me contó Elena? ¿Estás bien? ¿Necesitas un médico? ¿Un psicólogo?» Lo tranquilicé. «Hijo mío, estoy mejor que nunca. Solo confía en mí». A veces se necesita un remedio fuerte para curar una enfermedad antigua. No entendió, pero prometió apoyarme, incluso a distancia. La mayor sorpresa, sin embargo, vino de una fuente oficial. El delegado Morales me llamó para una conversación informal en su oficina. Fui, con el corazón en un puño, pensando que mi farsa había sido descubierta. Me ofreció un café y cerró la puerta. No había la impaciencia de la primera vez. Había un respeto cauteloso en su mirada. «Doña Guadalupe», comenzó lentamente, «el pueblo es un caos por esta historia. He recibido llamadas de periodistas, del alcalde e incluso de un diputado estatal que es amigo de Rodolfo Vega. Permanecí en silencio, esperando el golpe. Soy delegado en este pueblo desde hace 20 años», continuó, mirando por la ventana. «Sé quién es quién. Sé de las deudas que dejó Porfirio. Sé de la reputación de Rodolfo, de la astucia de Gilberto y de la arrogancia de Toño. Sé que la venían presionando». Se giró y me miró directamente. «No sé si usted está embarazada de 5 ángeles o de 5 diablillos. Y para serle sincero, a estas alturas, no me importa. Lo que sé es que, por primera vez, veo a esos 3 hombres con miedo. Veo a sus esposas furiosas. Veo sus vidas cómodas desmoronándose. Y, ¿sabe qué? No consigo sentir lástima por ellos». Abrió un cajón y sacó una carpeta. «En los últimos días, he recibido 2 denuncias anónimas. Una sobre las prácticas ilegales de usura de Rodolfo Vega. Otra sobre el desvío de fondos en la cooperativa, involucrando a Gilberto Mendoza. Cosas que la gente tenía miedo de decir, pero que ahora, con ellos debilitados, han comenzado a aparecer». Estaba atónita. Mi mentira estaba desenterrando verdades que no tenían nada que ver conmigo. «No le estoy pidiendo que me cuente la verdad, doña Guadalupe», dijo el delegado, guardando la carpeta. «Solo le digo que, si necesita protección, o si intentan cualquier cosa, mi puerta está abierta. Siga haciendo lo que está haciendo. A veces, un poco de locura es lo único que trae un poco de cordura a este mundo». Salí de la oficina del delegado sintiendo que ya no estaba sola en esa batalla. Tenía a Sofía, la estratega. Tenía a las mujeres del pueblo, mi infantería. Y ahora tenía al delegado Morales, un aliado poderoso que, incluso sin saber todo el plan, entendía la justicia que yo buscaba. La fortaleza de mentiras se había convertido en un castillo, con muros altos y guardias en cada portón. Toda historia necesita un punto de inflexión, un momento en que la trama se profundiza y las apuestas aumentan. El mío vino en forma de una carta oficial, con el membrete de la Arquidiócesis de Guadalajara. La noticia del milagro de Jalisco había llegado a oídos de la iglesia.
Con el sensacionalismo de la prensa y la fe fervorosa del pueblo, la historia de una mujer de 68 años, viuda y devota, que estaría esperando quintillizos, se convirtió en un asunto de interés teológico. La carta, entregada en mano por el párroco local, el padre Francisco, un joven asustado por toda la situación, informaba que un representante del obispo vendría al pueblo para ofrecer apoyo espiritual e investigar la veracidad de los eventos milagrosos. Mi corazón se heló. Una cosa era engañar a vecinos chismosos, a médicos de pueblo pequeño e incluso a hombres de negocios arrogantes. Otra, completamente diferente, era engañar a la Iglesia católica. Mi mentira, que comenzó como un escudo, se estaba transformando en una bola de nieve, rodando montaña abajo y haciéndose más grande y peligrosa a cada segundo. «Esto es serio, abuela», dijo Sofía, leyendo la carta por encima de mi hombro. Su rostro estaba pálido. «Van a enviar a un investigador, un monseñor tal vez. Están entrenados para identificar fraudes. Van a querer exámenes, informes médicos de especialistas, no del doctor Benítez». El pánico, por primera vez, amenazó con apoderarse de mí. ¿Había ido demasiado lejos? Esa noche apenas pude dormir. La imagen de un sacerdote severo, desenmascarándome frente a todo el pueblo, atormentaba mis pensamientos. Sería tachada no solo de loca, sino de mentirosa, de blasfema. Todo lo que había construido, toda la ventaja que había conquistado sobre Rodolfo, Gilberto y Toño, se convertiría en polvo. Peor aún, ellos se convertirían en las víctimas, y yo, en la villana perversa que los calumnió. Me levanté de madrugada y fui al porche. El cielo estaba salpicado de estrellas, frío e indiferente a mi dilema. El olor a agave en el aire, que siempre me había traído consuelo, ahora parecía sofocante. Pensé en rendirme, en confesárselo todo a Sofía, en huir a casa de mi hijo en la capital y dejarlo todo atrás. Pero entonces miré mi tierra, el campo de agave plateado bajo la luz de la luna. Esa tierra era mía, era de mi madre, de mi abuela. Por ella habían luchado. Por ella había soportado 42 años de un matrimonio infeliz. Y ahora esos hombres querían arrebatármela, no solo la tierra física, sino mi dignidad, mi lugar en el mundo. Rendirse no era una opción. La rabia, esa vieja amiga fría y cristalina, volvió. Pero esta vez vino acompañada de una claridad cegadora. La visita de la iglesia no era una amenaza, era una oportunidad, la mayor de todas. El reflector que estaba sobre mí se volvería 1000 veces más potente, y bajo esa luz intensa, ninguna sombra, ninguna mentira, ni la mía, ni la de ellos, podría esconderse. Si querían un espectáculo, les daría el mayor espectáculo que Jalisco hubiera visto jamás. Volví adentro, desperté a Sofía. «Mi hija, prepara la grabadora, reúne todas las notas que hicimos, y lo más importante, averigua todo lo que puedas sobre ese tal representante del obispo. Necesitamos saber con quién estamos tratando». Sofía, viendo la determinación de vuelta en mis ojos, sonrió. El miedo había pasado. «¿Qué va a hacer, abuela?» «Voy a confesar, Sophie», dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. «Voy a contar toda la verdad, pero no la verdad que ellos esperan. Voy a usar la confesión como un arma. ¿La iglesia vino a buscar un milagro? Pues bien, van a encontrar uno. El milagro de una mujer vieja y cansada que finalmente encontró su voz. El punto de inflexión no era el final de mi plan. Era el comienzo del verdadero acto final. La iglesia no vendría a desenmascararme. Vendría a ser el testigo principal en el juicio que estaba a punto de celebrar. La llegada de Monseñor Alarcón fue un acontecimiento en el pueblo. No era el sacerdote severo e inquisidor que había imaginado. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y unos ojos azules sorprendentemente amables, pero que no perdían detalle. Se movía con una calma y una autoridad que silenciaban cualquier ambiente. No vino solo. Con él vino un joven asistente y, para mi sorpresa, una monja, la hermana Teresa, que era médica. El juego había subido de nivel. Mi primer encuentro con ellos fue en mi casa. Sofía y yo lo habíamos preparado todo. La casa estaba limpia, con olor a romero. Los recibí en mi mecedora, vistiendo un vestido sencillo y con mi vientre prominente bajo un chal. Monseñor Alarcón prescindió de las formalidades. Tras las presentaciones, fue directo al grano, pero con una delicadeza que me sorprendió. «Doña Guadalupe, estamos aquí no para juzgarla, sino para comprender. La iglesia se alegra con los milagros,
pero tiene el deber de ser prudente. A la hermana Teresa le gustaría hacerle algunas preguntas, si usted lo permite. La hermana Teresa, una mujer de expresión serena pero mirada clínica, se sentó a mi lado. Empezó con preguntas generales sobre mi salud, mis síntomas. Respondí a todo, usando el conocimiento que había adquirido en los libros. ¿Se ha hecho algún análisis de sangre para confirmar el embarazo?, preguntó, tranquilamente. Era la pregunta que temía. El doctor Benítez lo pidió, pero, para ser sincera, tuve miedo, dije, bajando la vista. Todo esto es tan abrumador, un milagro tan grande. Tengo miedo de que la ciencia intente explicarlo y, de alguna manera, lo disminuya. Era una respuesta arriesgada, mezclando fe y miedo. Monseñor Alarcón me observaba, su rostro indescifrable. Comprensible, dijo la hermana Teresa, pero por su propio bien y el bien de los niños, es fundamental tener un seguimiento médico adecuado. Nos gustaría programar un ultrasonido con un especialista de nuestra confianza en Guadalajara, ya que sabía que no podía negarme. Negarme sería confesar el fraude. Necesitaba ganar tiempo. Claro, hermana, lo que sea mejor para los bebés, dije con voz entrecortada. Pero antes, monseñor, necesito confesarme, no una confesión formal, en la iglesia, sino aquí. Mi corazón está apesadumbrado. Hay cosas que usted necesita saber, cosas que sucedieron antes del milagro. Monseñor Alarcón intercambió una mirada con la hermana Teresa. Él asintió. La escuchamos, hija mía. Y entonces comencé a contar. No la mentira del embarazo, sino la verdad de mi vida. Hablé de Porfirio, de los 42 años de humillación silenciosa. Hablé de la soledad tras su muerte. Y luego, con la ayuda de Sofía, que aportaba las fechas y los detalles que yo había anotado, hablé de Rodolfo, Gilberto y Toño. No los acusé de ser los padres de mis hijos imaginarios. Fui más sutil. Hablé de la presión para vender la tierra, de las propuestas indecorosas, de la humillación pública en la faena. Describí el miedo, el desamparo. Estaba desesperada, monseñor, dije, con lágrimas ahora genuinas. Recé, le pedí a Dios una señal, una protección. Me sentí la mujer más débil e insignificante del mundo. Y fue entonces que Dios me respondió, con este milagro. Fue como si Él dijera, no estás sola, te daré herederos. Te daré una fuerza que ningún hombre podrá arrebatarte. Transformé mi mentira en una narrativa de fe. El embarazo ya no era un evento biológico, sino una intervención divina en respuesta a una injusticia. Yo no era una mentirosa, era una elegida. Monseñor Alarcón escuchó todo en silencio, sus manos unidas sobre el regazo. Cuando terminé, el aire en la sala era denso. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones contra esos hombres?, preguntó con voz neutra. Tengo mi palabra, dije. Y tengo algunas conversaciones que mi nieta me ayudó a grabar, para protegerme. Sofía, en el momento exacto, le entregó un pequeño dispositivo de audio. Son solo fragmentos, monseñor, para que entienda el tipo de presión que mi abuela estaba sufriendo. Monseñor Alarcón tomó la grabadora. Vamos a escuchar, y después programaremos su ultrasonido. La verdad, doña Guadalupe, tiene muchas capas, y vamos a desvelarlas todas. Se fue, dejándome con la hermana Teresa para concertar la cita. Había ganado la primera partida de ajedrez. Había cambiado el foco de la investigación de mi vientre a la conducta de mis agresores. Pero sabía que el jaque mate aún estaba lejos. El ultrasonido en Guadalajara era una sentencia de muerte para mi plan. Tenía pocos días para hacer mi jugada final. La noticia de que el monseñor estaba investigando no solo el milagro, sino también las circunstancias que lo precedieron, cayó como una bomba sobre Rodolfo, Gilberto y Toño. Su miedo se transformó en pánico absoluto. Monseñor Alarcón, con la discreción de un diplomático y la tenacidad de un detective, comenzó a convocar a personas para conversaciones privadas en la sacristía de la iglesia. No llamó solo a los 3 acusados, llamó a sus esposas, a sus socios, a empleados de la cooperativa, a trabajadores de la faena. Estaba armando el rompecabezas, y las piezas que encontraba confirmaban mi historia. Las denuncias anónimas que el delegado Morales había recibido ganaron fuerza. Personas que antes tenían miedo de hablar, ahora, bajo el sello del secreto y la autoridad de la Iglesia, comenzaron a contar lo que sabían sobre los negocios de Rodolfo y Gilberto. La red de corrupción e intimidación de ellos comenzó a deshacerse. Mis 3 verdugos intentaron desesperadamente revertir la situación. Fueron a la prensa.
negándolo todo. Rodolfo dio una entrevista a una radio local, pintándose como una víctima. «Es una calumnia terrible», dijo, con la voz entrecortada. «Esta señora, a quien siempre he respetado, está claramente confundida, siendo manipulada por su nieta ambiciosa. Estamos rezando por su salud mental, pero el intento de desacreditarme fue contraproducente. La imagen de un hombre rico y poderoso atacando a una frágil abuela milagrosamente embarazada no cayó bien. Las mujeres del pueblo se pusieron aún más de mi lado. Mi supuesta vulnerabilidad era mi mayor escudo. Intentaron abordarme de nuevo, esta vez juntos. Me esperaron en la carretera cuando volvía del mercado. Bloquearon el camino con la camioneta de Rodolfo. Era una táctica de intimidación clara. Detuve mi viejo coche, el corazón latiendo con fuerza, pero no demostré miedo. «¿Qué quieren?», pregunté, por la ventana. «Acaba con esto, Guadalupe», dijo Rodolfo, su rostro una máscara de furia. «Dile al sacerdote que te equivocaste, que lo inventaste todo. Te pagamos, el doble del valor de tu tierra. Solo acaba con esto. No puedo acabar con un milagro de Dios, don Rodolfo. Eso está por encima de mí», respondí, con la mayor calma que pude fingir. «¡Mentirosa!», gritó Toño, golpeando el capó de mi coche. «Vas a destruirnos a todos con tu payasada. Si no tienen nada que temer, ¿por qué están tan nerviosos?», repliqué. «Un hombre de bien no se preocupa por la verdad». En ese preciso momento, como enviado por la providencia, el coche del delegado Morales apareció en la cima de la colina. Venía en mi dirección. Los tres vieron el coche y retrocedieron como cucarachas cuando se enciende la luz. Se subieron a la camioneta y salieron a toda velocidad, levantando una nube de polvo. El delegado se detuvo a mi lado. «¿Todo bien por aquí, doña Lupita?» «Todo bajo control, delegado. Solo estaban ofreciéndome ayuda». Él sonrió bajo el bigote. «Ya veo. El monseñor me llamó hoy. Escuchó sus grabaciones. Está impresionado y pidió copias de algunas investigaciones que tenemos en curso. Parece que usted no está cazando solo conejos, sino lobos». La telaraña que había tejido para ellos ahora los atrapaba por todos lados. La presión financiera, la presión social, la presión legal y ahora la presión moral de la Iglesia. Se estaban asfixiando. Sabía que la desesperación los llevaría a cometer errores y yo estaría esperando. La cita en Guadalajara estaba programada para dentro de 3 días. El reloj corría. Necesitaba que hicieran la última y desesperada jugada antes de que mi tiempo se acabara. Y lo hicieron. A la noche siguiente, recibí una llamada. Un número desconocido. Era Beatriz, la esposa de Rodolfo. Su voz, normalmente tan arrogante, estaba rota por el llanto. «Doña Guadalupe, por favor, ¿podemos vernos? ¿A solas? Necesito entender. Necesito saber la verdad. Era la trampa, o mi salvación». Y caminé directamente hacia ella. Acepté encontrarme con Beatriz, no en mi casa, ni en la suya, en territorio neutral. La pequeña capilla en la cima de la colina, que siempre estaba abierta para las oraciones, un lugar sagrado, donde las mentiras parecen más pesadas. Sofía se opuso. «Es una trampa, abuela. Puede estar tramando algo». «Lo sé, mi hija, pero es una trampa que necesito enfrentar. Lleva la grabadora. Quédate afuera, escondida. Si algo pasa, llama al delegado Morales». Llegué a la capilla al atardecer. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Beatriz ya estaba allí, sentada en el primer banco, de espaldas a la puerta. La mujer orgullosa e impecable que conocía había desaparecido. En su lugar había una figura encorvada, vestida de negro, pareciendo mucho mayor. Me senté en el banco de atrás, manteniendo una distancia segura. El silencio en la capilla solo era roto por el sonido de los grillos afuera. «Siempre supe que Rodolfo no era fiel», dijo sin volverse. La voz era baja, ronca. «Lo aguanté por mis hijos, por nuestra posición, por el nombre de la familia. Construí mi vida sobre un castillo de naipes y fingí que era una fortaleza de piedra. Finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No había odio en ellos, solo un dolor profundo y un agotamiento infinito. Pero esto es diferente. Un hijo, 5 dicen, contigo, una mujer que siempre vi como inofensiva. Esto no es solo una traición, es una humillación que no puedo soportar». La escuché en silencio, dejando que vaciara su corazón. «Necesito saber la verdad, Guadalupe. Mírame a los ojos y dime,
¿Estás esperando un hijo de mi marido? Era el momento decisivo, mi actuación más importante. Podría continuar la mentira, pero miré a esa mujer y vi un reflejo de mí misma. Vi las décadas de dolor silencioso, de humillaciones tragadas. Ella era tan víctima como yo, de un sistema que nos obligaba a competir y a odiarnos, mientras los hombres salían impunes. Decidí jugar mi última carta, una verdad dentro de la mentira. Beatriz, comencé, mi voz suave pero firme. Tu marido nunca me tocó, ni él, ni Gilberto, ni Toño, no de la forma en que estás pensando. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, pero fue seguido por una confusión aún mayor. Entonces, ¿el embarazo? El embarazo es mi respuesta, dije, levantándome y caminando hacia ella. Me senté a su lado en el banco. Me humillaron, Beatriz. Intentaron robar mi tierra, mi paz, mi dignidad. Me trataron como a nada, como un objeto para usar y desechar. Y nadie, ni la ley, ni la comunidad, me defendería. Le conté sobre la faena, sobre las palabras de Toño, sobre la risa de los 3 hombres. Describí cómo me sentí esa noche, invisible, impotente. No tenía dinero, no tenía poder, no tenía influencia, pero tenía mi inteligencia, y sabía lo que más temían, el escándalo, la pérdida del honor. Así que creé una historia tan imposible que se volvió innegable. No estoy embarazada de hijos, Beatriz, estoy embarazada de justicia. Y este vientre, dije, tocando el cojín bajo mi vestido, es el peso de todas las mentiras y humillaciones que me hicieron cargar durante meses. Y ahora les estoy devolviendo ese peso a ellos. Beatriz me miraba, atónita. Las lágrimas se secaron en su rostro, reemplazadas por una expresión de incredulidad y, lentamente, de comprensión. Miró mi vientre falso, mis ojos, y vio la verdad. ¿Tú lo inventaste todo?, susurró. Inventé el embarazo, pero la maldad de ellos, la codicia, la falta de respeto, todo eso es real, y es eso lo que el monseñor está descubriendo. Es eso lo que todo el pueblo está viendo. Siguió un largo silencio. No sabía qué haría. Podría salir de allí y gritarle al mundo que yo era una fraude. Podría destruirme, pero en cambio hizo algo que nunca esperaría. Empezó a reír. Una risa baja, amarga, que se convirtió en una carcajada casi histérica. Reía y lloraba al mismo tiempo. Quintillizos, dijo, entre risas. Eres una genio, Guadalupe. Una genio del mal, pero una genio. Se recompuso, secándose el rostro. Me miró, y por primera vez vi admiración en sus ojos. Rodolfo me lo confesó todo esta mañana, dijo, la voz ahora fría como el acero, no sobre ti, sino sobre los negocios, las deudas, la usura, los desvíos. Tiene miedo de ir a la cárcel. Me pidió que viniera aquí, para convencerte de retirar las quejas, para ofrecerte dinero. Quería que te amenazara, si era necesario. ¿Y lo harás?, pregunté. Sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos, pero que estaba llena de una nueva y terrible fuerza. Le dije que me encargaría de todo, y lo haré, pero no de la manera que él piensa. Se levantó. El ultrasonido es en 2 días, ¿no? No te preocupes por eso, no va a suceder. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta de la capilla. Gracias, Guadalupe, por mostrarme que la fortaleza de piedra en la que vivía era, de hecho, un castillo de naipes. Ahora, si me permites, voy a encender la cerilla. Se fue, dejándome sola en la penumbra de la capilla. No solo había ganado una batalla, había conquistado a la más improbable de las aliadas. La guerra estaba a punto de terminar. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas fue más rápido y devastador que cualquier cosa que podría haber planeado. Beatriz Vega, armada con la verdad y décadas de rabia reprimida, fue la fuerza de la naturaleza que derribó el castillo de naipes. No fue al monseñor, ni al delegado, fue directamente a los socios de Rodolfo y al padre de Toño. Con la calma de una cirujana, expuso todo lo que sabía, los fraudes financieros, la usura, las amenazas que me hicieron. Presentó pruebas que había recopilado a lo largo de los años, documentos a los que ella, como esposa, tenía acceso, y que Rodolfo, en su arrogancia, nunca imaginó que ella entendería o usaría en su contra. El efecto fue inmediato. Los socios, temiendo que el barco se hundiera con ellos, saltaron, llevándose consigo sus inversiones y su lealtad. El padre de Toño, un hombre de honor a la antigua, se horrorizó con el comportamiento de su hijo y con el hecho de que se hubiera asociado con hombres como Rodolfo y Gilberto.
La noticia se extendió por el mundo financiero y social de ellos como un virus. Las líneas de crédito de Rodolfo fueron cortadas. La cooperativa abrió una auditoría interna de emergencia en las cuentas de Gilberto. Toño fue desheredado por su padre, públicamente. Mientras sus vidas implosionaban, recibí una llamada telefónica de la hermana Teresa. Doña Guadalupe, el monseñor Alarcón me pidió que llamara. Su cita de ultrasonido en Guadalajara ha sido pospuesta indefinidamente. Le gustaría tener una última conversación con usted mañana, antes de regresar a la capital. La palabra pospuesta fue la música más dulce para mis oídos. A la mañana siguiente, me senté de nuevo en mi sala con el monseñor. Parecía cansado, pero sus ojos azules estaban más claros que nunca. Han pasado muchas cosas desde nuestra última conversación, dijo sin rodeos. Rodolfo Vega, Gilberto Mendoza y el joven Antonio hicieron una visita al delegado Morales anoche, acompañados de sus abogados. Esperé, conteniendo la respiración. Hicieron una confesión completa, continuó el monseñor. Admitieron la presión indebida, el acoso moral, el intento de extorsión sobre su propiedad y, para evitar un escándalo mayor y un proceso penal, ofrecieron un acuerdo. Me extendió un documento. Era un acuerdo extrajudicial. En él, Rodolfo Vega perdonaba todas las deudas de Porfirio y me cedía, como compensación por daños morales, la franja de tierra suya que lindaba con la mía, la misma que quería robar. Gilberto Mendoza renunciaba a su cargo en la cooperativa y se comprometía a pagar una indemnización financiera sustancial. Toño, por su parte, pedía disculpas formalmente y se comprometía a no volver a acercarse a mí o a mi propiedad, bajo pena de una orden de restricción. Y había una cláusula final, la más importante: se retractarían públicamente, afirmando que sus acciones me habían causado un estrés emocional extremo, lo que podría haber llevado a un diagnóstico médico equivocado. No solo se estaban rindiendo, me estaban dando la salida perfecta, la ruta de escape para mi mentira. Ellos mismos estaban creando la excusa para la desaparición de mi milagro. Firmarán esto hoy, dijo el monseñor, con la condición de que usted acepte no seguir adelante con el caso, y que la historia del embarazo sea, digamos, reevaluada. Me miró, y por primera vez vi un brillo de humor en sus ojos. La medicina, a veces, comete errores, y la fe, a veces, nos lleva a ver cosas que no están ahí. O tal vez, hizo una pausa, están ahí, pero de una forma diferente a la que imaginamos. Él lo sabía, no sé cómo, pero lo sabía, o al menos, sospechaba fuertemente, pero también entendió la justicia poética de todo aquello. Acepto los términos, dije, con voz firme. Se levantó para irse. En la puerta se giró. Doña Guadalupe, Dios obra de maneras misteriosas. A veces nos envía ángeles, a veces tempestades, y a veces nos da la sabiduría para crear nuestra propia tempestad. Que tenga usted paz. Se fue. La guerra había terminado, y yo había vencido. La retractación pública se publicó como una pequeña nota en el periódico local y se leyó en la radio del pueblo. Fue discreta, pero eficaz. En ella, los tres hombres pedían disculpas por el malentendido y la presión indebida ejercida sobre la viuda Guadalupe Ramírez. La nota mencionaba que el estrés resultante había llevado a un cuadro clínico complejo y raro, que fue posteriormente esclarecido como no siendo una gestación. El pueblo entero se alborotó. El chisme cambió de dirección. El milagro se transformó en un casi milagro. La narrativa oficial era que mi cuerpo, bajo estrés extremo, había simulado un embarazo, una condición rara pero documentada, llamada embarazo psicológico o pseudociesis. Era la explicación perfecta, que salvaba mi honor y el de todos los involucrados. La gente aceptó la nueva versión de la historia. Era más fácil de digerir que un milagro o una mentira elaborada. Algunos se decepcionaron con el fin del espectáculo. Otros, especialmente las mujeres, entendieron el mensaje subliminal. Sabían que de una forma u otra, yo había vencido. Mi vientre comenzó a disminuir. Le decía a quien preguntaba que, con el fin del estrés, los síntomas estaban desapareciendo. En pocas semanas, volví a ser la Guadalupe de siempre, pero al mismo tiempo, era una persona completamente diferente. El silencio que se instaló en mi rancho ya no era el vacío de la soledad, era la calma de la paz, una paz ganada a pulso. La tierra que Rodolfo me cedió era rica y fértil. Contraté a 2 buenos trabajadores para que me ayudaran a cuidar del campo de agave,
que ahora era 2 veces más grande. El dinero de la indemnización de Gilberto me dio una seguridad financiera que nunca tuve en toda mi vida. Pude reformar la casa, arreglar el techo, pintar las paredes, pude ayudar a mi hija Elena y asegurar que Sofía terminara la universidad sin preocupaciones. Rara vez veía a mis antiguos verdugos. Rodolfo vendió la destilería y, dicen, se mudó a otra ciudad con Beatriz. No sé si se arreglaron, pero supe que fue ella quien administró la venta y se aseguró de que su parte fuera justa. Gilberto desapareció. Toño, oí decir, se fue a trabajar a una hacienda en el norte del país, un trabajo duro, físico, impuesto por su padre como forma de aprender humildad. Se convirtieron en fantasmas, recuerdos de una batalla que parecía haber sucedido en otra vida. Un día, Sofía estaba sentada conmigo en el porche, observando el atardecer. «Abuela», dijo, pensativa, ¿no te sientes mal por haberle mentido a tanta gente? ¿A la iglesia? ¿A todo el pueblo? Miré mis campos de agave, el cielo pacífico. Pensé en todas las mentiras que me había visto obligada a tragar en mi vida. Las mentiras de Porfirio, las mentiras de la sociedad que decía que debía ser sumisa, las mentiras que me contaba a mí misma para sobrevivir cada día. Sophie, a veces, para exponer una gran mentira, tienes que contar una aún mayor, respondí. No mentí para engañar, mentí para revelar. Mi mentira fue como poner un colorante en el agua para poder ver las grietas que ya estaban allí. Yo no creé su maldad, solo la iluminé de una forma que nadie podía seguir ignorando. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Los quintillizos de Jalisco se van a convertir en leyenda. Que se conviertan, dije, riendo. Todo pueblo pequeño necesita una buena leyenda. El silencio después de la batalla era dulce. Era el sonido de la dignidad recuperada. El sonido de mi propia respiración, libre y sin obstáculos, en mi propio pedazo de tierra. Incluso después de que pasó la tormenta, las olas de lo que había hecho continuaron expandiéndose, cambiando el paisaje de nuestra pequeña comunidad de maneras sutiles pero profundas. La leyenda de los quintillizos fantasmas, como algunos comenzaron a llamarlos, se convirtió en más que un chisme, se convirtió en un punto de referencia moral, una historia de advertencia contada en voz baja en los cafés y en los mercados. El cambio más notable fue en la dinámica entre hombres y mujeres. Mi historia, incluso en su versión oficial, dio voz a otras. Mujeres que antes sufrían en silencio comenzaron a apoyarse. La esposa de un comerciante, que soportó las humillaciones de su esposo durante años, finalmente encontró el coraje para separarse, diciéndole a una amiga, «Si Lupita pudo enfrentar a 3 a la vez, yo puedo enfrentar a 1». Doña Elodia, en su tienda, se convirtió en una especie de matriarca informal del pueblo. Su establecimiento se convirtió en un punto de encuentro, un confesionario laico donde las mujeres compartían sus frustraciones y pequeñas victorias. Me contaba las historias, no como chisme, sino con un orgullo compartido. Mi locura solitaria había, de alguna manera, forjado una hermandad. Los hombres, por otro lado, andaban más cautelosos. El ejemplo espectacular de la caída de Rodolfo, Gilberto y Toño sirvió de lección. Las bromas sexistas que antes eran comunes en el bar local, ahora eran recibidas con un silencio incómodo. Ese aire de impunidad, la certeza de que aquí siempre ha sido así, se había disipado un poco. No sabían quién más podría estar grabando una conversación, quién más podría estar planeando una venganza silenciosa. Yo, sin querer, había plantado una semilla de duda en sus mentes. La mujer tranquila en el rincón de la habitación podría no ser tan inofensiva como parecía. El delegado Morales también cambió. Creó un pequeño puesto de atención exclusivo para mujeres en la delegación, dirigido por una joven policía que trasladó de Tequila. Fue una medida revolucionaria para nuestro pueblo. Me dijo un día, cuando nos encontramos en la plaza, que mi caso le hizo darse cuenta de cuántas quejas nunca se hacían, cuántas injusticias se barrían debajo de la alfombra. Usted no me trajo un delito, doña Guadalupe. Usted me trajo un síntoma de una enfermedad mucho mayor. Incluso mi relación con mis hijos se profundizó. Mateo, mi hijo de la capital, vino a visitarme. No vino a cuestionarme, sino a escucharme. Nos sentamos en el porche durante horas, y por primera vez le conté sobre las dificultades de mi matrimonio con su padre, cosas que nunca había dicho, por vergüenza o para proteger la imagen paterna. Lloró, y ese día dejó de verme solo como su madre, la figura estoica y eterna de su infancia, y comenzó a verme como Guadalupe, una mujer con una historia,
con heridas y con una fuerza que nunca había comprendido. Lo siento mucho, mamá. Siento mucho todo lo que pasaste sola. Esas palabras sanaron una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba rota. Elena y yo nos unimos aún más. Me miraba con una admiración renovada. Mamá, Sofía quiere ser como tú cuando sea grande, me dijo. No la parte de fingir un embarazo, agregó riendo, sino la parte de no dejar que nadie te diga cuál es tu lugar. Las olas de mi tsunami personal no destruyeron el pueblo. Lo limpiaron. Lavaron un poco de la suciedad que se había acumulado durante generaciones en los rincones oscuros. El paisaje era el mismo. Las casas, las calles, los campos de agave. Pero el aire, de alguna manera, era más ligero. La paz me sentó bien. Mis días volvieron a un ritmo tranquilo, regido por el sol y las estaciones. El rancho floreció bajo mi cuidado. La nueva tierra que gané era, de hecho, la mejor de la región. El agave crecía fuerte y azulado. Con el dinero de la indemnización, invertí en un sistema de riego simple y construí un nuevo cobertizo. El rancho Soledad, como comencé a llamarlo, se estaba volviendo próspero. Pero mi mayor orgullo era mi jardín. Siempre había sido mi refugio, pero ahora era mi santuario. Planté flores de todos los colores, bugambillas que trepaban por las paredes, rosas que perfumaban el aire, y en el centro, un cacto mandacarú que, dicen, solo florece una vez al año, por la noche. Sentía que, como ese cacto, yo también había tenido mi floración tardía y espectacular. A veces, mientras cuidaba mis plantas, los fantasmas de mis hijos me visitaban. Pensaba en ellos, 5 pequeñas almas imaginarias que me habían dado la fuerza de un ejército. Les di nombres en mi mente: Justino, el que me dio el coraje para empezar; Firmeza, la que me mantuvo en el camino; Astuto, el que me enseñó a pensar como mis enemigos; Silencio, el que me recordó que las mejores armas no hacen ruido; y por último, Soledad, la que me recordó quién era y por qué estaba luchando. Eran más reales para mí que muchas personas que conocí. Eran la personificación de mi propia transformación. Un día, mientras podaba los rosales, vi una figura parada en mi portón. Era Toño. No lo había visto en más de un año. Estaba diferente, más delgado, el rostro curtido por el sol, las manos callosas de una manera nueva, no de quien monta a caballo, sino de quien trabaja la tierra. La arrogancia en su mirada había desaparecido, reemplazada por una vacilación cansada. No sentí miedo ni rabia, solo una curiosidad tranquila. Me acerqué a la cerca. «Doña Guadalupe», dijo, la voz baja, casi inaudible. Se quitó el sombrero, un gesto de respeto que nunca pensé que vería de él. «Antonio», respondí, usando su nombre de pila. Permaneció en silencio durante un largo rato, mirando al suelo. «Yo vine a pedir perdón, de verdad. Lo que hice, lo que dije, no hay excusa. Era un idiota, un niño mimado que pensaba que el mundo me lo debía todo». Levantó la vista y vi una sinceridad que me sorprendió. Trabajar en el norte, de sol a sol, por un salario que apenas da para comer, me enseñó mucho. Me enseñó lo que es el respeto, lo que mi padre no pudo enseñarme con dinero. Lo aprendí con sudor y callos. Continuó. «No le pido que me perdone. No lo merezco. Solo necesitaba decir esto, a usted y a mí mismo, para poder seguir adelante». Miré a ese hombre, que ya no era el muchacho que me atormentaba. Vi el comienzo de un arrepentimiento genuino. «El perdón es algo complicado, Antonio», dije lentamente. «No borra lo que pasó, pero nos permite dejar de cargar el peso del pasado. Estás en el camino correcto. Sigue en él». Él asintió, con los ojos llorosos. Se puso el sombrero de nuevo y se giró para irse. «Antonio», lo llamé. Se detuvo. «El nombre de mi rancho ahora es Soledad, pero no significa solitud. Significa la fuerza que uno encuentra cuando está por su cuenta». Me dedicó una pequeña y triste sonrisa y siguió su camino por la terracería. En ese momento, supe que uno de los fantasmas del pasado finalmente había encontrado la paz. Y yo, también. Otro fantasma, de un tipo diferente, me visitó unos meses después. Fue en una tarde lluviosa de otoño. Estaba en la cocina, haciendo sopa, cuando una camioneta que no reconocí se detuvo frente a mi casa. De ella, bajó Beatriz Vega. Ella también había cambiado. La ropa cara y las joyas habían sido reemplazadas por un estilo más simple, elegante pero discreto. Había una serenidad en su rostro que nunca antes había visto. «¿Puedo pasar?», preguntó desde la puerta. «Claro, la sopa está casi lista». Nos sentamos a la mesa de la cocina, el sonido de la lluvia en el techo creando una atmósfera acogedora.
No vino a hablar del pasado, no directamente. Me contó que, después de la venta de la destilería, se separó de Rodolfo. Él se mudó a los Estados Unidos. Ella se quedó con los hijos y con la mayor parte del patrimonio, que ahora administraba con una competencia que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Descubrí que tengo talento para los negocios, dijo, con una sonrisa irónica. Pasé 30 años viendo a Rodolfo tomar decisiones, la mayoría de ellas malas. Aprendí lo que no se debe hacer. Ahora, estoy invirtiendo en proyectos liderados por mujeres, pequeñas empresarias, artesanas, gente que el banco normalmente ignora. Estaba impresionada. La mujer que conocí, cuya identidad parecía definida solo por su esposo, se había reinventado por completo. Vine aquí por una razón, Guadalupe, dijo, después de una pausa. Quiero hacerte una propuesta de negocios. Me sorprendí. Tu rancho, tu agave es el mejor de la región. El agave azul Weber. La calidad es excepcional. Estoy montando una pequeña destilería boutique, una marca de tequila premium, artesanal, hecha por mujeres, para mujeres. El nombre será La Soledad. La miré, sin palabras. Quiero comprar toda tu producción, continuó, a un precio justo, por encima del mercado. Quiero que el Rancho Soledad sea el corazón de nuestra marca. La historia detrás del nombre, nuestra historia, es nuestro mayor diferencial. Me estaba ofreciendo más que un contrato. Me estaba ofreciendo una asociación, una alianza forjada en el fuego de nuestra batalla compartida. Estaba tomando la leyenda que ambas ayudamos a crear y transformándola en algo concreto, productivo. ¿Qué me dices, socia?, preguntó, extendiendo la mano sobre la mesa. Miré su mano, luego su rostro. Vi la fuerza, la resiliencia. Vi a una mujer que, como yo, había roto sus cadenas. Estreché su mano. Digo que el tequila La Soledad será el mejor de todo México. En esa tarde lluviosa, en mi cocina, 2 exenemigas, 2 sobrevivientes, sellaron un pacto. La historia de los quintillizos ya no era sobre venganza. Se había convertido en una historia de redención y renacimiento. Pasaron 2 años. El Rancho Soledad prosperaba, y el tequila La Soledad comenzó a ganar premios. Nuestra historia, contada de manera elegante y discreta en la etiqueta de la botella, se convirtió en un éxito de marketing, destilado de la resiliencia, añejado en el coraje. Beatriz era, de hecho, una genio de los negocios. Mi vida era pacífica. Administraba el rancho, supervisaba la cosecha y pasaba mis tardes en el jardín, pero la mayor alegría llegó el día en que Sofía volvió a casa. No para una visita, sino para quedarse. Se graduó como la primera de su clase en la Facultad de Derecho. Tenía propuestas de grandes despachos en la Ciudad de México, un futuro brillante esperándola. Pero eligió volver. No quiero pasar mi vida defendiendo corporaciones, abuela, me dijo, mientras descargaba las cajas de su coche. Quiero hacer lo que tú me enseñaste a hacer, luchar por los pequeños. Sofía montó un pequeño despacho de abogados en Tequila, pero no era un despacho común. Ofrecía asesoría jurídica gratuita a mujeres de la región. Ayudaba con casos de divorcio, pensión, disputas de tierras, denuncias de acoso. Usaba la ley, la herramienta que dominaba, para continuar la revolución silenciosa que habíamos comenzado. Su oficina estaba en una pequeña habitación encima de la tienda de doña Elodia, quien cedió el espacio con alegría. Se convirtió en un puerto seguro. Las mujeres sabían que allí serían escuchadas, creídas y defendidas. Sofía era brillante, feroz e incansable. Verla trabajar me llenaba de un orgullo que apenas cabía en mi pecho. Veía en ella la fuerza de mi madre, mi propia terquedad y una compasión que era solo suya. La semilla que había plantado con mi audaz mentira había generado frutos que nunca podría haber imaginado. Había generado una abogada para el pueblo. Una tarde, la visité en su oficina. La habitación era pequeña, llena de libros y expedientes. Había una fila de mujeres esperando en la escalera. Sofía estaba atendiendo a una anciana, que lloraba mientras contaba su historia. Sofía escuchaba con paciencia, sosteniendo la mano de la mujer, anotando cada detalle. En ese momento, entendí el verdadero legado de mi historia. No era la tierra que gané, ni el dinero, ni la paz. Era ella. Era la siguiente generación, armada con conocimiento y coraje, continuando la lucha de una manera nueva, más directa, más duradera. Mis 5 hijos fantasmas, Justino, firmeza, astuto, silencio y soledad, no habían desaparecido. Se habían reencarnado en ella. Ella era mi verdadera cosecha, la más preciosa de todas,
La vida tiene una forma poética de cerrar círculos. Uno de esos círculos se cerró en un día caluroso de primavera, durante la fiesta anual del pueblo. La plaza estaba llena de gente, música y el olor a elote asado. Estaba sentada en un banco con Elena y Sofía, observando el movimiento. Vi al delegado Morales, ahora cerca de la jubilación, riendo con un grupo de amigos. Me vio y asintió con la cabeza, un gesto de respeto y complicidad. Nuestro secreto compartido nos unía. De repente, un hombre se acercó a nosotras. Era el padre Francisco, el joven sacerdote que se había asustado tanto con la visita del monseñor. Parecía más seguro ahora, más cómodo en su papel. Doña Guadalupe, Sofía, dijo, sonriendo, «Qué bueno verlas». Nos contó que Monseñor Alarcón había sido ascendido a obispo y que, en una de sus visitas, había preguntado por mí. Me dijo algo curioso, continuó el padre. Dijo, «Padre, nunca subestime la fe de una mujer, especialmente cuando está luchando por la justicia. A veces, los milagros que necesitamos no vienen del cielo, sino del coraje que brota de la tierra. Creo que estaba hablando de usted. Era la absolución que no sabía que necesitaba, la confirmación de que, incluso el hombre de la iglesia, había entendido la verdad detrás de mi mentira». Más tarde, en esa misma fiesta, otra escena me llamó la atención. Vi a la mujer policía que el delegado Morales había contratado hablando con un grupo de adolescentes. Les hablaba con una mezcla de autoridad y empatía, dando una charla informal sobre derechos y seguridad. Entre las chicas estaba la hija menor de Toño, fruto de un matrimonio que tuvo después de regresar del norte. Escuchaba con atención, los ojos brillantes. Pensé en cómo habían cambiado las cosas. Una generación antes, una conversación como esa sería impensable. La ley era asunto de hombres. La seguridad de una mujer era responsabilidad de su padre o de su esposo. Ahora, allí estaba una mujer uniformada, enseñando a una nueva generación de chicas a protegerse y a conocer su propia fuerza. El círculo se estaba cerrando. El veneno del pasado estaba, lentamente, siendo reemplazado por el antídoto de la educación y la conciencia. Cuando cayó la noche y los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo, Sofía me tomó de la mano. «Usted comenzó todo esto, abuela», susurró, en medio del ruido. «No, mi querida», respondí, apretando su mano de vuelta. «Yo solo empujé la primera pieza del dominó. Fueron ustedes, todas ustedes, las que hicieron caer el resto». El cielo se iluminó con colores vibrantes, y sonreí. Era un buen final para mi telenovela particular, un final lleno de esperanza. Viví muchos años después de esa fiesta. Vi a Sofía convertirse en una de las abogadas más respetadas de Jalisco. Vi el negocio de Beatriz, el tequila La Soledad, convertirse en una marca conocida internacionalmente, siempre fiel a sus raíces. Vi mi rancho pasar a manos de Elena, quien lo administró con el mismo amor que yo. Mi vida fue larga y, al final, increíblemente plena. Pero hubo una última confesión que necesité hacer. Ya tenía más de 80 años, sintiendo el peso del tiempo en mis huesos. Sofía pasaba todas las noches conmigo. En una de esas noches, cuando la casa estaba en silencio y solo la luz de la luna entraba por la ventana, la llamé a mi lado. «Sophie, hay una parte de la historia que nunca te conté», dije, la voz débil pero clara. Ella sostuvo mi mano. «Te escucho, abuela. Las pruebas de embarazo, las que compramos por internet, nunca las usé». Me miró confundida. «Pero, ¿cómo? El doctor Benítez, el delegado Morales, ellos vieron las pruebas positivas». Sonreí, un secreto guardado durante años saliendo a la luz. La semana en que decidimos poner el plan en acción, tu prima, la hija de mi sobrina de Guadalajara, vino a visitarme. Estaba con su novio, tenía 19 años, y estaba aterrorizada. Acababa de descubrir que estaba embarazada. No sabía cómo decírselo a sus padres. No tenía dinero. Estaba pensando en hacer una tontería. Sofía abrió los ojos de par en par, comenzando a entender. La tranquilicé, continué. Hablamos durante horas. Le dije que todo estaría bien, que un hijo era una bendición, no una maldición. Para demostrárselo, le pedí que hiciera 5 de las pruebas de farmacia que yo tenía guardadas para emergencias. Todas dieron positivo, por supuesto. Se las mostré y le dije, ¿ves? Es una señal. Es la vida insistiendo en suceder. Eso la calmó, le dio coraje. Decidió tener al bebé. Y las pruebas, susurró Sofía, las guardé. Fueron esas pruebas, sus pruebas reales, las que le mostré al doctor.
Benítez y al delegado. Las pruebas falsas que compramos, las tiré. Usé una verdad para alimentar mi gran mentira. Sofía permaneció en silencio, procesando la información. La ironía era inmensa. Mi farsa, mi venganza, se construyó sobre un acto de acogida y verdad. ¿Y ella? ¿Tu sobrina nieta? Tuvo un niño hermoso. Lo llamó Mateo, en honor a mi hijo. Están bien, felices. Sus padres la apoyaron al final. Nadie supo nunca que sus pruebas dieron el pistoletazo de salida a una revolución en Amatitán. Apreté la mano de Sofía. Quería que lo supieras, que en el corazón de mi mayor mentira había una pequeña y desesperada verdad. Quizá por eso funcionó. Quizá Dios, al final de cuentas, sí que tiene sentido del humor. Sofía se rió, con lágrimas en los ojos. Abuela, eres increíble. Solo soy Guadalupe, dije, cerrando los ojos, sintiendo una paz final envolverme. Solo Guadalupe. Años después de mi muerte, Sofía y Beatriz decidieron que era hora de contar la historia completa, no en un libro o en una entrevista, sino de una manera que honrara el espíritu de todo lo que sucedió. Lanzaron una edición especial y limitada del tequila La Soledad, llamada Cosecha 5. La botella era de cerámica negra, elegante y misteriosa, y en el reverso, en letras pequeñas y doradas, había un pequeño texto. No era la historia literal, sino su esencia. Este tequila celebra un milagro que nunca sucedió y una justicia que sí. Es un brindis por las mujeres que, cuando se les niega la voz, aprenden a reescribir la historia. Está dedicado a los 5 guardianes del coraje: la justicia, la firmeza, la astucia, el silencio y la soledad. Bebe en honor a la cosecha que no se ve, pero que nutre el alma para siempre. La cosecha 5 se agotó en semanas. Se convirtió en un artículo de coleccionista. La gente no compraba solo un tequila, compraba un pedazo de la leyenda. La historia de los quintillizos de Jalisco finalmente encontraba su forma final, no como un chisme de pueblo pequeño, sino como un cuento atemporal sobre la resiliencia femenina, embotellado y sellado para la posteridad. Mi nombre, Guadalupe Soledad Ramírez, no estaba en ninguna parte de la etiqueta. No era necesario. Aquellos que sabían, sabían, y aquellos que no sabían, sentían la fuerza de la historia en cada sorbo. Y eso, para mí, era la inmortalidad. En el despacho de abogados de Sofía, en un marco en la pared, no había un diploma o un certificado, sino una hoja de papel amarillenta por el tiempo. Era la lista de la compra que había hecho el día en que nació la semilla del plan. En ella, entre frijol, maíz y jabón, estaba escrito 5 pruebas. Era un recordatorio constante, para ella y para sus clientas, de que la justicia se puede encontrar en los lugares más inesperados, y que las armas más poderosas, a veces, son las que nosotras mismas creamos con la tinta de nuestro propio coraje. Un día, ordenando mis pertenencias antiguas, Sofía encontró una caja de madera que yo guardaba en el fondo de mi armario. Dentro, había mis bordados, fotos antiguas y una carta. Era del Monseñor Alarcón, enviada un año después de su visita, desde su nuevo puesto como obispo. Estimada doña Guadalupe, comenzaba la carta, le escribo no como un representante de la Iglesia, sino como un hombre que fue testigo de algo notable. He pensado mucho en nuestra conversación. En mi profesión, lidio con las complejidades de la fe y la falibilidad humana a diario. He visto la fe mover montañas, y he visto la fe ser usada como excusa para atrocidades. En su caso, vi algo nuevo. Vi la fe siendo utilizada como una herramienta estratégica para la justicia. Una palanca para mover un sistema que estaba atascado. Algunos podrían llamar a su acto un engaño, un pecado. Yo, después de mucha reflexión, elijo llamarlo una parábola. El Señor Jesús a menudo usaba historias, parábolas, para revelar una verdad mayor a quienes no querían ver. No describía la realidad literal, sino que usaba una narrativa para romper las defensas del corazón y de la mente. Su historia, la de los quintillizos, fue una parábola viva. No era literalmente cierta, pero reveló la verdad podrida de la codicia y la falta de respeto que asolaba a su comunidad. Forzó a todos a mirar la injusticia que fingían no ver. No le estoy dando la absolución, pues no creo que la busque de mí. Solo estoy compartiendo una reflexión. La verdad tiene muchas caras, y la más importante de ellas es la justicia. Y en ese pedazo de tierra en Jalisco, usted hizo que la justicia sucediera. Que Dios, en su infinita sabiduría, y quizás con una sonrisa en los labios, la bendiga. Atentamente,
Obispo Ignacio de Alarcón. Sofía leyó la carta con los ojos llenos de lágrimas. La enmarcó y la colocó junto a mi lista de la compra, la prueba y la absolución, lado a lado. La historia continuó resonando. Años más tarde, en la escuela primaria de Amatitán, una joven maestra decidió dar una clase diferente a sus alumnas en el Día Internacional de la Mujer. No habló de las heroínas lejanas de los libros de historia. Habló de las heroínas locales. Contó la leyenda de la abuela de los 5. Una versión suavizada, claro, sin los detalles sórdidos. Contó la historia de una viuda anciana que estaba siendo presionada por hombres malos que querían robar su tierra, y cómo ella, con su inteligencia, inventó una historia tan fantástica sobre esperar 5 hijos milagrosos que asustó a los hombres y los hizo huir. Las niñas en el aula escuchaban, fascinadas. La maestra terminó la historia con una pregunta. ¿Qué creen que nos enseña la abuela de los 5? Una niña levantó la mano. Que no importa si eres vieja o si estás sola, aún puedes ser fuerte. Otra dijo, que ser lista es más importante que tener músculos. Una tercera, la más callada de la clase, dijo, enseña que nuestra mayor fuerza está en nuestra imaginación. La maestra sonrió. El eco de mi locura se había transformado en una lección de empoderamiento para una nueva generación de niñas de Jalisco. Ellas no necesitarían fingir un embarazo para ser escuchadas. La semilla que planté garantizaría que ya tuvieran una voz. La leyenda ya no era mía. Les pertenecía a ellas y a todas las mujeres que vendrían después, que mirarían los campos de agave azul bajo el sol y recordarían que, a veces, la cosecha más importante es la del propio coraje. Y así, mi historia llega a su fin. O tal vez, nunca termine, solo continúe contándose, cambiando un poco cada vez, como debe ser una buena leyenda. Estoy aquí, en mi porche, en espíritu. Puedo ver el sol poniéndose sobre mis campos de agave, ahora cuidados por manos más jóvenes. Veo la luz encendida en la oficina de Sofía, donde la justicia continúa tejiéndose, punto por punto. Siento el olor de la tierra mojada por la lluvia y de vez en cuando el aroma dulce del tequila que se destila cerca, en la destilería que lleva mi nombre en su alma. No tuve 5 hijos esa primavera, pero di a luz algo mucho más duradero. Un cambio, una pequeña grieta en la muralla de piedra del conformismo, por donde la luz pudo entrar. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, que has caminado conmigo por estos caminos de polvo y emoción, ahora también formas parte de ella. Mi historia demuestra que nunca es tarde para reescribir el propio destino, para florecer fuera de temporada, para hacer la tempestad que tú misma convocaste. Si este viaje te ha hecho pensar, si te ha hecho emocionarte o incluso sonreír de reojo, entonces mi misión está cumplida. Deja tu me gusta, para que sepa que estuviste aquí conmigo, en mi porche. Comenta qué habrías hecho en mi lugar, cuál de mis hijos imaginarios admiras más. Y, por supuesto, suscríbete al canal, para no perderte otras historias que, como la mía, demuestran que los verdaderos milagros son aquellos que tenemos el coraje de crear nosotros mismos. Ahora, si me lo permites, voy a servirme un vaso de la soledad, un brindis por nosotros, por las mujeres silenciosas y por las tempestades que guardamos en nuestros corazones. Salud.